Bien. Ahí está, ahí va Fede admitiendo a los que van ingresando. Hola a todos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Hola, Martín. ¿Cómo andas? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a tardes. todas y a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Marisa. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Acá estamos esperándolos. Nosotros también los estábamos esperando. Sí, yo sé. ¿Cómo está Bariloche? ¿Está nevando mucho? No, todavía no empezó a nevar. Está ¿no? bastante benévolo el clima este año, viene. Ah, Así que venimos bien. Está frío, está fresquito ya, pero no, sí, claro, todavía no. pero no nieve todavía. No, por lo menos en la ciudad. ¿Y Bariloche está saliendo o no sale en Bariloche? No, estamos adentro encerraditos. Ah, Salimos por documento, un día los pares y otros los impares. ah, Pero después nada más, o sea, solo hacer compras y nada más. sí, sí, como acá. Uh-huh. ¿Qué tal, Afra? Soy Marisa Sumer del Departamento de Alumnos. Ay, Marisa, qué alegría conocerte, aunque sea, mira. No, voy a poner un segundo la cámara porque no me peiné. Ahí estoy. ¿Cómo te va? Estas mujeres. Ah, mi Guillermo Balbano. Un gusto, Marisa. Ay, gracias, Pile. Siempre linda, Marisa. Ay, sí, bueno. Basta. Muy bien. Tenés 54 televidentes, Marisa, y aumenta, Sí, 56. sí. Desde que apareció Marisa en cámara hay ¿Cómo? 56. Claro, ¿viste cómo va subiendo el ranking? Sí, el rating. Te podemos dar unos minutos para que te vayas a peinar y vuelvas. Si quieres. No, saco la cámara. Bueno, listo, así nos conocíamos, Zafra. Ay, bueno, qué bueno, qué alegría. Mirá, para que... Cualquier cosa, bueno, nos comunicamos, ¿dale? Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ya estamos por 59 y Sony 6. ¿Qué dicen? ¿Qué? ¿Arrancamos o vos seguís teniendo solicitudes, Fede? ¿O ya paró la demanda? No, ya está más tranquilo. Creo que podemos empezar lento, sin apurarnos y bueno. Bueno. Vamos a apagar la cámara. Si se llegara a cortar, avísenme, por favor, porque a veces mi internet no funciona muy bien, sobre todo porque en mi casa también hay otras 2 actividades como esta. Entonces, bueno, a veces flaquea la conexión. Les pedimos que apaguen los micrófonos y las cámaras en la medida de lo posible. Ah, vieron. Así se transmite bien la imagen y el sonido. Reducimos el ruido ambiente. Ahí está. Ahí van silenciando. Muchas gracias. Está. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Ahí va, ahora sí, Clara. Liliana, sí. te pedimos que podrías apagar el micrófono. Ahí va. ¿Yo? Perdón. A ver. Ahí va, sí, gracias. Ahí está. Ah. Gracias. Muchas gracias, ahora sí. Bueno,
Bueno, nos vamos a presentar, ya nos conoce la mayoría, pero por si hay alguien que es la primera vez que está presente en un espacio de estos que generamos en educación a distancia, les contamos que este conversatorio del día de hoy va a estar coordinado por el equipo de educación a distancia, que está conformado por mí, que soy Clara Ingracia, por María Florencia está ahí está, y Federico Gómez, Buenas, que ya, bueno, hemos venido participando desde el comienzo de la cuarentena los tres juntos en estos espacios. Y hoy nos acompaña por el tema que vamos a trabajar, que es cuestionarios y la potencialidad pedagógica de los cuestionarios. Y cuando mencionamos cuestionarios, yo a medida que iba viendo el número de participantes, corroboraba una idea que tenía y que se fue forjando a raíz de las preguntas que se generaron en torno al cuestionario, que tiene que ver con el interés que suscita esta herramienta. Así que creo que es una buena oportunidad para trabajar con un docente que va a contar cómo trabaja con esta herramienta y con una breve introducción que voy a hacer yo sobre los cuestionarios. Bueno, nos acompaña Diego Salkman, que es el docente que nos va a contar su experiencia y nos va a contar cómo trabaja con cuestionarios. Les voy a contar quién es Diego, porque por ahí algunos lo conocen, y es que hay muchos conocidos acá de Diego en este espacio, y muchos otros seguramente no lo conocen. Entonces les cuento lo que me envió Diego respecto de una breve semblanza de él. Diego es ingeniero metalúrgico, es egresado de la UTN Regional Buenos Aires, es profesor adjunto de la Cátedra de Ciencias de los Materiales y es jefe de laboratorio de materiales. Inició sus actividades en la facultad como ayudante ad honorem en el año 91 y en grupos de investigación en el departamento de metalúrgica. Actualmente es docente de la asignatura materiales desde el año 2008 y pasó también por la Cátedra de Ingeniería de Calidad en el año 2006. También trabaja en el sector privado, en Pan American Energy, que es una empresa de energía en el área de calidad, con experiencia previa en industria de transporte, de gas nuclear, automotriz e investigación y desarrollo. Bueno, este es Diego, el docente que hoy nos va a acompañar y que le voy a dar la palabra en breves minutos después que yo comparta unas pantallas con ustedes sobre el tema que hoy nos convoca, que es cuestionarios. Voy a compartir pantalla. A ver. Acá. ¿Sí? ¿Se ve, no, Flori? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, el cuestionario, su potencialidad desde la perspectiva pedagógica. Cuando pensamos en los cuestionarios, en realidad, sabemos que un cuestionario es una herramienta muy potente. ¿Por qué? Porque permite generar y crear una actividad para recoger evidencias, que nos permite recoger evidencias del aprendizaje de los estudiantes a través de distintos tipos de preguntas. Preguntas que pueden sondear cuestiones relativas a resolver alguna actividad, realizar algún tipo de comparaciones, analizar, en fin, los cuestionarios permiten recorrer un conjunto de habilidades y destrezas de los estudiantes que ellos puedan poner en práctica a través del cuestionario. Los cuestionarios son importantes porque el estudiante los pone a los estudiantes en situación de hacer algo con este conocimiento al cual acceden a través de las lecturas, a través de los videos que vamos ofreciendo. Cuando trabajamos o cuando empezamos a pensar en los cuestionarios, consideramos que es necesario pensar, dado que es una herramienta muy potente, en
¿Cuándo y para qué aplicamos los cuestionarios? Si pensamos en los momentos de un trayecto formativo, podemos utilizar los cuestionarios en una etapa inicial, en una etapa diagnóstica, es decir, cada vez que decidimos comenzar con algún contenido nuevo, podemos utilizar una evaluación diagnóstica, ¿para qué? Para conocer el estado inicial del conocimiento de los estudiantes, es decir, estos conocimientos, este fondo de conocimientos previos que tiene el estudiante. Entonces, una evaluación diagnóstica nos permite acercarnos a cuánto sabe el estudiante respecto de un tema y cuánto no. Pero también podemos utilizar los cuestionarios durante la etapa en la cual estamos desarrollando el contenido, lo estamos explicando, lo estamos abordando y vamos generando preguntas de distinto tipo. ¿Para qué? Para ir conociendo cómo el estudiante, o sabiendo, o teniendo información respecto de cuánto va entendiendo, cuánto puede ir resolviendo a partir de estas ideas y este conocimiento que vamos propiciando y generando a través del aula virtual. Pero también, perdón que voy a ocultar acá, pero también podemos aplicar, y que de hecho son los cuestionarios que quizás más aplicamos, en una instancia de cierre de algún contenido, y esto es en la instancia sumativa, es decir, en el momento en el que necesitamos conocer y establecer y certificar el conocimiento del estudiante en relación a un logro alcanzado, y esto nos da información respecto del logro de los objetivos y de la apropiación del conocimiento o habilidad que hemos trabajado a lo largo del trayecto formativo de este conocimiento, de esta habilidad, de esta práctica. Ahora bien, el cuestionario es muy valioso. ¿Por qué es valioso? Porque ofrece información. Dijimos que el cuestionario va a relevar indicios sobre el aprendizaje de los estudiantes. Entonces es información no solo valiosa para el docente, sino que también es información valiosa para el estudiante. ¿Por qué? En la instancia de la evaluación diagnóstica, el docente, al conocer los conocimientos previos de los estudiantes, puede planificar las actividades desde estos conocimientos del estudiante, o sea, teniendo en cuenta cuánto sabe, para poder desde ahí, trazar un puente que le permita al estudiante, desde este puente, avanzar hacia aquella meta, aquel logro que nosotros como docentes pretendemos. Pero al estudiante también le sirve esta información, porque al recuperar este fondo de conocimientos, los nuevos conocimientos que va a adquirir se van a albergar acá, en este fondo de conocimientos. Y esto es muy importante para la construcción del aprendizaje. En la instancia de una evaluación formativa, es decir, cuando mientras se está desarrollando un tema o mientras desarrollamos una unidad, vamos trabajando con una serie de preguntas, que la información que nos arrojen las preguntas de las actividades que realizan los estudiantes nos van a permitir a nosotros los docentes replantear alguna actividad, volver a planificar si vemos que los estudiantes necesitan reforzar algún contenido, algún conocimiento, entonces podemos brindar más información, podemos indicar alguna lectura, podemos explicar, podemos, por ejemplo, generar nuevas actividades para que el estudiante pueda ir avanzando desde estos errores o estas debilidades que uno va encontrando cuando les propone este tipo de cuestionarios. Pero también para el estudiante, a partir de las retroalimentaciones que como docentes vamos otorgándole a los estudiantes, el estudiante puede ir haciendo foco en aquello que aún le falta para poder alcanzar los objetivos. Y por último, la información de los cuestionarios de tipo sumativo son valiosos para los dos, para el docente y para el estudiante. ¿Por qué? Porque al docente le permite saber cómo van los estudiantes, es decir, valorar el nivel de logro de los objetivos que nos planteamos. Y para los estudiantes también es muy valioso saber si la forma como va estudiando es realmente efectiva, si va a tener que organizarse de otro modo, si va a tener que priorizar el estudio
para poder, digamos, alcanzar los objetivos que se han planteado y que no ha logrado alcanzar. Por otro lado, y esta es una información que el cuestionario ofrece en el aula de Moodle, es que si nosotros podemos acceder a la información general del cuestionario, también podemos ir valorando en las preguntas generales si qué preguntas han tenido mayor nivel de respuestas correctas o incorrectas, y también esto me sirve a mí para seguir y continuar planificando y viendo cómo ir redireccionando la práctica docente. Bueno, esta es como una idea general que Diego va a retomar y a resignificar a partir de su práctica, pero me parecía que era importante compartir una presentación previa de lo que es el cuestionario y cómo pensamos el cuestionario. Diego, te dejo la palabra. Gracias, Clara. Voy a tratar primero de compartir pantalla. A ver si... tenés que dejar de compartir. A ver, Clara. Sí, ahora voy a dejar de compartir. Acá está, ya está. Bien, ahí está. A ver ¿Está? si... Bárbaro. Ahora sí, vamos a ver si... Bien, ¿se alcanza a ver ahí? ¿Se ve? ¿Se escucha bien? Sí, Diego, se ve bien. Y se escucha bien. Sí. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. ¿Sí? Para mí es un placer poder compartir con ustedes este webinar. Y desde ya quiero agradecer por la invitación y por el soporte que me han brindado en estos días Miriam, vos, Clara, Guillermo, Darío, y desde luego Federico y Florencia, que son un soporte sumamente importante para la tarea que nosotros desarrollamos todos los días, y además que puedan seguir pregonando la potencialidad que tiene el cuestionario de Moodle. Creo que es sumamente importante. Y en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, se han producido, digamos, grandes cambios de hábitos en todos los órdenes, y la información académica, digamos, no ha sido exenta, digamos, a todo esto. En vista de este nuevo presente que es dinámico y también nos cambia día a día, es importante, digamos, pensar en estrategias que nos permitan adaptarnos a estos nuevos cambios y, a pesar de esta realidad, seguir cumpliendo con todos los objetivos y con todas las metas que nos propusimos a principio de año, de manera tal de poder cumplimentar los programas académicos que teníamos establecidos. Dicho esto y entendiendo un poco el cambio de paradigma que se nos presenta o que se nos presentó, de tener que cambiar abruptamente desde la presencialidad a la virtualidad, antes de abordar el tema específico de los cuestionarios en sí, me gustaría presentarles o comentarles muy brevemente los contenidos analíticos que tiene, digamos, la materia Ciencia de los Materiales. Digamos que la materia Ciencia de los Materiales es una materia, yo digo, extensa, es intensa, es muy ambiciosa por la cantidad de temas que abarca. Fíjense que vamos desde la constitución de la materia, por eso el alumno tiene que tener formación también en química, esta materia es correlativa de química general, pasando por la parte de materiales metálicos, el diagrama hierro-carbono, clasificación de aceros, fundiciones, y otras aleaciones como puede ser el cobre, titanio, aluminio, materiales poliméricos, materiales cerámicos, materiales compuestos. Digamos que es la primera materia que tienen los alumnos técnica y se la topan en un segundo año, con lo cual entendemos que es difícil también de abordar, que vienen con un determinado nivel o con una determinada formación para poder ver cómo avanzar y cómo poder explicar temas que muchos seguramente no deben haber visto. La materia está dividida en una parte teórica y en una parte práctica, es decir, en la teoría hacemos las clases en este momento, que las estamos haciendo en forma virtual, posee dos laboratorios, un laboratorio que depende de ingeniería mecánica, donde los alumnos van a hacer prácticas de ensayos no destructivos, entre otras cosas,
y un laboratorio de materiales donde fundamentalmente enseñamos cuestiones relacionadas a la metalografía y los tratamientos térmicos. Bien, a mí siempre me gusta poder mostrar que vengo del área de calidad. Este es el famoso ciclo de Edward Deming, el ciclo PDCA, digamos, donde uno tiene que tener en cuenta la planificación de las actividades que uno tiene que llevar adelante, y en eso es lo que traté, digamos, de concentrarme, en poder planificar el tipo de cuestionarios, para qué hacerlos, qué es lo que uno espera de los estudiantes, y poderlos definir de alguna manera en función de las unidades que tiene la materia. Una vez pasado la etapa, digamos, de planificación, uno trata de hacerlo, es decir, bueno, elaborar distintos tipos de preguntas, que pueden ser de distintas características, que después voy a entrar en algún detalle, en algunas en particular, y después de poder elaborar, digamos, las preguntas, uno trata de chequearlas, es decir, si están bien elaboradas, qué es lo que, el problema que se puede topar el estudiante, qué inconvenientes puede tener, si tiene que relacionar con algún otro tema. Y una vez que está definido, digamos, el tipo de pregunta que vamos, o que tengo pensado siempre hacer, es poner a disposición del alumno en el aula virtual cada una de esas preguntas a través de cuestionarios. Una vez pasada esa etapa, que llamamos de verificación, lo que uno hace es ver a través de una retroalimentación o de los resultados que vamos obteniendo. Como bien mencionaba Clara, hay formas en el aula virtual que uno permite hacerse de cuáles son las preguntas que pudieron tener mayor asertividad que otras. Entonces eso nos permite ver si hay un grado de dificultad más elevado en la pregunta o haya que reformularla. Bien, una de las cuestiones que mencionaba de la estrategia, yo digo, ¿cuál es la estrategia que entendí que debería llevar adelante? Es decir, cuáles eran los caminos que tenía que tener que ir proponiendo para poder enseñar y transmitir todos los contenidos que tiene la materia, y además qué era lo que esperaba de los estudiantes. Entonces, el aula virtual está diseñada de forma tal de que, basada en 4 pilares, donde está dividida en el material de estudio que pongo, digamos, a disposición, donde ahí está concentrada toda la bibliografía que utilizamos, a través de, nosotros damos bibliografía de varios libros, digamos, donde ellos pueden, digamos, estudiar, y además en ese apartado, que es una carpeta, yo les suelo subir los archivos o los capítulos de los libros más importantes referidos a cada uno de los temas, para que los tengan, digamos, a disposición como material previo de lectura a tener una clase. Después, lo que hacemos también es darle un material complementario. Ese material complementario es las filminas o la presentación que a la semana siguiente voy a poner, digamos, a disposición. Entonces el alumno no solamente puede contar con la bibliografía, sino también con el material o la presentación que yo les voy a dar. Y después cada uno de los temas, dependiendo el tema en particular, porque algunos tienen mayor aplicación que otros, les pongo a disposición determinados videos seleccionados, ¿sí?, para que puedan, entre todo ese gran paquete, poderse hacer una idea de qué es lo que van a ver a la próxima semana. En cuanto a la parte de participación, el aula virtual, acá en el centro es como tengo diagramada, digamos, el aula virtual. Esta es la portada y uno de las unidades de las cuales trata la materia. La forma de poder participar es colocarles un foro de discusión, no solamente para que entre ellos puedan evacuar dudas, puedan consultarse entre sí, sino que también puedan dejar planteadas aquellas inquietudes que tengan, para que nosotros, con el ayudante de trabajos prácticos, lo podamos de alguna forma poder resolver o poder contestar. Y después tenemos otra parte importante, que en la medida que vamos avanzando con cada uno de los temas, con cada una de las unidades, tratar de poner a su disposición una evaluación, ya sea a través de cuestionarios o a través de tareas específicas, como puede ser resolución de problemas, para que también nos puedan hacer entrega y también nosotros le podamos dar una devolución para las cuestiones que tengan que ver con los parciales.
evidentemente que se nos generó o se nos está presentando uno de los problemas porque en la presencialidad podemos hacer, por ejemplo, hacer un tipo de preguntas que quizás en la virtualidad haya que repensarlas un poco. Y después otra parte de una última etapa que yo llamé de feedback, tuve la posibilidad de poder hacer, a la cuestión de unos 15 días, una encuesta de satisfacción, no solamente de cómo ellos van avanzando, cómo ven la materia, qué tan interesante también les resulta, sino además poder conocer cuál es el grado de participación, las horas de estudio que tienen, si el material que encuentran subido al aula les resulta fácil de entender, si les resulta ameno. Así que les voy a compartir después algunos resultados que he obtenido. Y después siempre al principio de año lo que trato de hacer para ver y tratar de homogeneizar los conocimientos con los que cuenta, digamos, cada uno de los estudiantes es poder ver la formación con la que vienen. Esto lo hago todos los años. El primer día de clase tengo esa información donde tengo el listado de ellos y puedo saber quiénes son los que vienen de escuela técnica, que quizás puedan entender algunos temas un poquito mejor, a pesar de que siempre partimos desde cero. Y este año, en el curso que me toca, tenemos un poquito menos del 20% que vienen de escuelas técnicas y un 60% que vienen de distintos tipos de bachilleres. Después tengo aproximadamente un 25% que no hay información en el sistema con la cual uno pueda contar. Ahora bien, ¿cómo es que tengo, entrando en el tema de los cuestionarios, cómo está diagramada la materia y cómo genero el banco de preguntas? No les voy a decir que utilicé todas las preguntas, pero todas las que están ahí punteadas con color verde, tuve posibilidad, digamos, de hacerla y tienen un gran potencial. Algunos son un poco más complejas que otras y algunos detalles que les voy a compartir como experiencia, qué es lo que me ocurrió, en donde me frené porque no podía avanzar por el conocimiento que tenía para poder efectuar un tipo de pregunta. Entonces, como está organizado el banco general de preguntas en la materia, están separadas por temas, ¿sí? Fíjense que yo les había comentado que tenía un programa, digamos, analítico. Lo que traté de hacer es de dividir a cada uno de esos temas en unidades. Uno puede, digamos, hacer la apertura que crea pertinente realizar, y en la medida que uno va haciendo, digamos, ese despliegue, uno puede tener un banco de preguntas mucho más pormenorizado de que actualmente quizás pueda tener yo. Lo que hice fue entonces dividir por cada una de las unidades, y a cada una de las unidades, en la medida que uno va incorporando nuevas preguntas o tiene nuevas inquietudes, incluso consultas que me hacen los alumnos, lo que hago es, bueno, ver si es factible poder trasladar esa pregunta a un cuestionario. Y así es como fui armando, que de hecho tengo armado todas las unidades. En algunas todavía no tengo, digamos, preguntas porque las voy haciendo casi de semana a semana, ¿sí? Tratando de poner a disposición de ellos, una vez que damos la clase teórica en forma virtual, hoy las estamos haciendo por Meet, poder ponerles a su disposición un cuestionario de la clase que vimos. Una clase, o mejor dicho, un tema puede durar una clase y media, 2 clases. Entonces lo que hago es que por todo ese gran paquete poner a disposición un cuestionario de autoevaluación para que ellos puedan medir el grado, digamos, de avance, de conocimiento que tuvieron en esos temas. Obviamente que si surgen algunos problemas en el medio de interpretación o de estudio que ellos vayan teniendo, nos los van consultando, ya sea a la clase siguiente o a través de los foros que tenemos de consultas. ¿Cuáles son las preguntas que habitualmente suelo, digamos, hacer? La mayor parte son de opciones múltiples, es decir, las multiple choice, pero hay preguntas que son de verdadero o falso, preguntas de respuesta corta, preguntas numéricas, preguntas calculadas. Las preguntas de ensayo por el momento no las hicimos, tenemos pensado después con la cátedra, seguramente sea un tema a discutir cuando tengamos que tomar el parcial, porque bueno, una de las cosas que
que Federico y Florencia nos enseñaron es, bueno, tiene un gran potencial este tipo de pregunta, de ensayo, para poder quizás hacer algo explayado, algún tema en particular que el alumno tenga que escribir. Así que por ahora no lo hemos, yo no lo he experimentado, pero sé que también tiene una buena potencialidad. Después preguntas de emparejamiento y después respuestas anidadas, o las respuestas tipo glose, que son las que tienen algún aditamento, digamos, específico que ahora se los voy a pasar a comentar. Bien, para poder hacer un pequeño repaso, y esto gracias a todo lo que han explicado Florencia, Federico con sus tutoriales, digamos, me tomo el atrevimiento de poderles tomar algunas cuestiones y poder transmitir mi experiencia y qué cosas son las que yo le veo una alta probabilidad de que si alguien quiere tomar algún examen parcial lo pueda hacer teniendo estos lineamientos. Bueno, yo después les voy a mostrar, hice un ejemplo muy pequeño de un cuestionario de 3 preguntas. Uno puede nombrar, muchos de ustedes seguramente si vieron cómo se arma un cuestionario, van a ver en la primera parte que en la generalidad uno le puede poner el nombre al cuestionario que le quiere dar. Y en la descripción uno puede hacer un detalle de qué es lo que está pretendiendo en ese tipo de cuestionario. Un tema importante y un tema no menor es el tema de la temporización. ¿Qué quiere decir? Uno tiene la posibilidad de poder hacer exámenes o parciales pudiendo dar una apertura y un cierre a ese cuestionario. En el caso de los exámenes tendrán un cierto tiempo. En el caso particular que yo he utilizado es poder dar un cuestionario de autoevaluación. En general solemos dar entre 10 y 15 días después de haber dado el tema teórico. Lo ponemos a disposición 10-15 días, por el lapso de 10-15 días posterior, ¿sí?, a cuando hemos brindado la clase teórica. El tiempo en general que suelo dar es de 20 minutos porque las respuestas son quizás más rápido de contestar y obviamente que dista mucho del tiempo que uno les puede facilitar, les puede brindar ante un examen de manera presencial. Otro de los puntos, digamos, que uno tiene que tener en cuenta es que si habilita estas opciones que dice de apertura y cierre de cuestionario, es que si el alumno no ha respondido en tiempo y forma, uno puede setear el envío de ese cuestionario en forma automática, que es como está seteado, ¿sí?, en este ejemplo. En cuanto a la calificación, acá yo no lo tengo calificado, pero tengo armado, después les voy a mostrar, todos los cuestionarios que he realizado hasta ahora, que son 4 cuestionarios, están categorizados para el primer cuatrimestre. Y también hay una tarea que son de ejercicios, digamos, prácticos, que todavía está abierta, no está cerrada, y los alumnos de a poco están empezando, digamos, a entregar para que le pueda hacer una devolución. Entonces uno puede categorizar a todas esas calificaciones de cada uno de los cuestionarios en forma pormenorizada. Acá dice sin categorizar, en el aula yo lo tengo categorizado como primer cuatrimestre. Uno puede agregar la categorización de cada una de esas preguntas. La cantidad de intentos permitidos, para estas autoevaluaciones yo les doy 2 intentos, y el método de calificación que utilizo es el promedio. Lo que sí les coloco, digamos, una restricción, porque uno puede setear también, de alguna forma, que se demore entre un cuestionario y otro un determinado tiempo, o lo puede hacer en el mismo momento, si uno quisiera. Yo lo que trato de hacer es que si el resultado no le fue satisfactorio, que tenga la posibilidad de tener 24, 48 horas para darle lectura de vuelta a la parte a la parte teórica, y después volverlo a cargar. Es decir, poder volver a hacer un intento forzándolo como mínimo a las 24 horas. De las 24 horas en adelante puede volver, digamos, a contestar. En cuanto a la parte de esquema, creo que es un tema sumamente vital para que en la virtualidad, obviamente hablando, que las preguntas se puedan, es decir, si uno tiene un banco de preguntas de
20, por ejemplo, uno pueda presentarlas de manera aleatoria, ¿sí? No solamente el orden de las preguntas, sino también uno puede setear el orden al azar de cada una de las respuestas. Y un tema importante, que al principio en las autoevaluaciones, porque un poco los cuestionarios trato de llevarlos adelante para que no solamente ellos vayan practicando la modalidad que uno pueda adoptar para cuando, si es que llegamos a tener que tomar un examen en la virtualidad, puedan ir sabiendo cómo se les pueden ir presentando las preguntas. Y acá hice de los dos tipos, es decir, presenté las 10 preguntas, por ejemplo, las autoevaluaciones que les hago hacer son de 10 preguntas, que ellos puedan barrer en toda una página las 10 preguntas en forma consecutiva y puedan ir viendo todas sin ningún tipo de problema. Acá como está seteado y como está mostrado, aparecería cada pregunta en una página nueva. Eso les da, tiene el impedimento que el alumno pueda volver hacia atrás, lo obliga a tener que ir hacia adelante en cada una de las preguntas. Esta fue una de los temas que habló Federico, Florencia y también Clara cuando se tomó el examen de ingreso. Lo hicieron para que cada alumno tuviera una pregunta por cada página, entonces no podían retroceder, sino que al estar seteado en el método de navegación en forma secuencial, uno tuviera que ir obligadamente a tener que responder pregunta por pregunta y para adelante, durante un cierto tiempo. Obviamente que las preguntas no tienen un tiempo, un lapso para poderlas responder, pero sí uno puede setear el tiempo total, digamos, de cada cuestionario. Yo en estos cuestionarios les suelo dar 20 minutos, y el promedio me indica que entre los 10 y 15 minutos las respuestas de todos los cuestionarios se hacen. Así que bueno, llegado el caso de tener que tomar algún examen parcial, esto, digamos, es un buen parámetro para tener en cuenta. Obviamente que va a ser más abarcativo porque va a haber mayor cantidad de temas. En cuanto al comportamiento de las preguntas, como les mencionaba, uno las puede setear las respuestas en forma aleatoria, que eso también es bueno para que los alumnos tienen un grupo de WhatsApp para que las respuestas además no le coincidan. Entonces, eso creo que también evita que alguien pueda estar consultando cuál es la respuesta correcta, porque si no le lee la pregunta y la respuesta le va a cambiar, obviamente que le va a ser muy difícil poder copiar esa pregunta. En cuanto al comportamiento, la retroalimentación la pongo de manera diferida. Cuando hago las autoevaluaciones están pensadas de manera tal de que cuando terminan el cuestionario ellos puedan saber cuáles son las preguntas que fueron bien contestadas y cuáles fueron las que no fueron bien contestadas. Esto es la parte de opciones de revisión. Esto, Desprofeso lo puse de esta forma, está todo grisado, porque esta es la manera que uno debería, entiendo, presentar ante un examen parcial, tiene que destilar todo, porque en ese momento, digamos, la idea es que el alumno, el resultado no se lo entere en el momento, sino poder hacer un análisis, es decir, que yo pueda hacer un análisis de todo el examen en todo su conjunto, en la globalidad, para después sí poderle dar una retroalimentación a uno por uno, una vez que teniendo los resultados y ver cuáles son las preguntas de posible falla. Bueno, en cuanto a la parte de apariencia que tiene el cuestionario, yo les digo que cuando doy una clase es feo estar hablando contra un monitor, que es bastante difícil, que pongan una imagen. Entonces, bueno, eso está relacionado con la foto que puede tener uno y por lo menos poderlo ver en forma virtual a través de una foto. Las calificaciones también pueden tener decimales, yo lo tengo seteado como siempre en dos decimales. Bien, después restricciones que pueden tener de acceso, si uno quisiera que vuelvan a hacer otro intento, el sistema les puede generar una contraseña y pueden ingresar a través de esa contraseña. Esto no lo suelo utilizar. Una retroalimentación global, esto sí lo tengo porque les pongo un límite de ellos que sepan de calificación. Acá uno puede setear si el 60% está aprobado, ¿sí? de la autoevaluación, sepan que está bien. Entonces les va a dar un mensaje como que hicieron un buen trabajo, y si están por debajo de un determinado límite,
el cuestionario lo tengo seteado para que les pueda dar una retroalimentación que les comente cuáles fueron los errores y que haga una nueva lectura y que si les surge alguna duda lo pueda canalizar a través de las clases virtuales que estamos dando. Bueno, los ajustes comunes del módulo están relacionados que en la medida que uno va haciendo, digamos, el banco de preguntas pueda ocultar o pueda poner visible ante los alumnos esta posibilidad del cuestionario. Y bueno, en mi caso no trabajamos, por lo menos en grupos, para que hayan trabajos prácticos y que se puedan hacer en forma grupal. Por eso el modo de grupo y el agrupamiento está relacionado con poder conformar grupos dentro del aula. Bueno, después restricciones de acceso no tienen ningún tipo de restricciones. Y lo que sí en finalización de actividad, para que el sistema a mí me diga cuándo yo tengo previsto finalizar la tarea, seteo en general cuándo espero que los alumnos vayan terminando, digamos, esas autoevaluaciones y pueda de alguna forma tildarlo y que el propio sistema me avise que está próximo, digamos, a terminar el cuestionario. Bien, yendo ahora específicamente a algunas preguntas, y estuve bastante tiempo para poder ver cómo uno lo puede aplicar. Este es un tipo de pregunta calculada, que es un problema muy sencillo, es un problema que el alumno tiene que aplicar una pequeña fórmula, pero simplemente para hacerles notar que dentro de un enunciado uno puede poner, son como las variables, el sistema lo identifica como comodines. Y fíjate, esta es una pregunta, por ejemplo, que tiene 5 comodines, ¿sí? Que están letradas, tiene A, B, C, D, E, con algunos datos, y quizás algunos datos de estas preguntas no se utilicen para el cálculo que el alumno tiene que hacer. Están puestos, hay datos que están puestos en este problema que no los va a utilizar. Este, por ejemplo, es otro caso que ahora les voy a mostrar cómo aparece. Es un ejercicio también práctico, en lugar de tener 5 variables, acá tengo 3 variables. Y son datos que les voy a mostrar para que vean cómo cambia, ¿sí? O cómo se presenta cuando a mí me queda el cuestionario terminado y qué es lo que va a ver cada uno de los alumnos. Es decir, porque de esta forma de utilizar estos comodines, el alumno, mejor dicho, cada alumno va a tener un valor distinto a cada uno de esos comodines. Si bien la ecuación que van a tener que utilizar es siempre la misma, le van a cambiar los resultados, ¿sí? En función de los valores que yo adopté de movida para que esos comodines o variables puedan cambiar. Eso uno lo puede setear. Bien, ese tipo de preguntas tiene una fórmula. Esta es la fórmula que tengo que poner, es la respuesta, digamos, correcta, es la fórmula que tengo que adoptar en función de los comodines o variables que les mencioné recién. Y acá, digamos, un tema importante, que es el tema de las tolerancias que uno tiene que utilizar, porque dependiendo del valor, el alumno puede tener la respuesta correcta o puede tener la respuesta incorrecta. Tengan en cuenta que todos los cuestionarios, las respuestas son en forma automática, es decir, uno no tiene que calcular nada. Si la fórmula que está colocada acá, que yo seteé para el cálculo, está bien hecha, el resultado va a ser único. Otra forma que tiene u otro detalle que tiene este tipo de preguntas es que uno puede evaluar las unidades. Yo hago ejercicios donde no tienen que poner las unidades y en otros ejercicios que sí tienen que poner las unidades. Es decir, si voy a trabajar con una sección, si tiene que poner que la sección, si estamos trabajando con milímetros cuadrados, pueda responder milímetros cuadrados. Si va a poner milímetro, el sistema u otra unidad, el sistema le va a demeritar. Uno puede setear esa pregunta para que la unidad también se demerite. Creo que es importante, por lo menos para nuestra materia, que uno sepa de qué unidad está trabajando. Así que está seteada para que si se equivoca en el tipo de unidad, la unidad pueda ser demeritada. En pequeña proporción, pero que al fin sea demeritada. Así es como aparece en el sistema estas 3 variables que yo les había dicho, les había mencionado. Dice que una de las variables les digo, ¿sí? El comodín A, le digo que varíe entre un determinado valor, entre un mínimo y un máximo. El comodín B, que varíe también entre un mínimo y un máximo. Y un dato, ¿sí? Que también va a variar, que va a afectar a la fórmula, ¿sí? Que también me varía entre un máximo y un mínimo.
Y acá el propio sistema le hace una cuenta muy rápida, uno puede hacer la cuenta con la calculadora y poder corroborar de que uno no se equivocó con la fórmula al colocarla dentro de la plataforma, y uno puede tener un ejemplo muy rápido de cómo sería, digamos, el cálculo. Este es otro ejemplo donde el primero, digamos, que les había mostrado, que tenía 5 variables, el sistema, por ejemplo, estas son 2 de las variables o 2 de los comodines que sí van a variar, y otros 3 comodines que no van a variar. Estos no van a sufrir ningún cambio. Van a estar dentro de la pregunta, pero no sufren ningún cambio. Y eso se setea que, de esta manera, nada no es un comodín. Así como me dice que el comodín A me dice nada, no es un comodín. Si la variable, yo creo que este valor es el que va a tomar distintos valores, ¿sí? Uno puede usar un conjunto de datos privados, es decir, un conjunto de datos nuevos para que la pregunta se pueda formular. Bien, ¿cómo quedaría la pregunta? Esta es una misma pregunta del ejemplo que les había mencionado, ¿sí? Que es para poder calcular la estricción de una, es decir, la reducción en área que tiene una probeta, y fíjense, entonces puse 2 ejemplos, y acá tuve la particularidad, digamos, el sistema tiene la particularidad de generar esa cantidad de datos. Yo acá lo seteé para tener 30 valores, es decir, si tengo en el curso 50 alumnos, puedo tener 30 variantes. Y esta acá, por ejemplo, puse como ejemplo la variante de la pregunta número 11, ¿sí? Esta, la variable. La variante de la respuesta número 11 y la variante de la respuesta 18. Y fíjense acá que el problema es exactamente el mismo, como lo planteé inicialmente, pero el valor de la sección acá me dice 10 milímetros y acá me dice 11. Acá, bueno, en forma aleatoria me eligió el mismo valor, 4 milímetros cuadrados como sección final, y acá también, que tranquilamente podía haber cambiado. Y la carga máxima, digamos, de ese ensayo, que es lo que estamos preguntando, varía el valor. En uno me dice 5.127, en el otro 4.781 newton. Con lo cual el resultado va a ser totalmente distinto. La pregunta es la misma, lo único que tengo 30 posibilidades de poder cambiar cada una de esos comodines. Eso es lo bueno que tiene este tipo de preguntas. Bien. Este es un tipo de pregunta, esta es otra pregunta, son respuestas anidadas del tipo close, y al principio me resultaban bastante complejas. Uno lo ve así es como uno lo plantea dentro del aula. Dentro, este es el enunciado de la pregunta. Este es todo el enunciado de la pregunta, les voy a mostrar cómo queda terminada. Y aquí, digamos, un tip importante, porque nuestra plataforma que tiene, es la versión 2.8 de Moodle, no tiene, o por lo menos yo no conozco, hay un signo de interrogación que me permite hacer una traducción de lo que quiero preguntar a través de un signo de pregunta que está acá en color amarillo. Entonces, como el sistema nuestro no lo tiene, por lo menos el que tenemos acá en Buenos Aires, tuve que recurrir a un Close Editor, que es un editor en línea que me permite tomar la pregunta, volcarla adentro de ese Close Editor y que el propio sistema me genere lo que yo quiero hacer. Entonces, en este tipo de pregunta, ¿qué es lo que está formulado? Esta es la pregunta, esta traducción, vuelvo un poquito para atrás, esto que está colocado acá, donde dice el enunciado de la pregunta, está traducido acá. Y acá lo que hago es el texto que quiero que completen, por ejemplo, y en cada uno de estos matchcode que tienen la apertura, ponerle la posibilidad de que tengan la chance de poder elegir entre 1, 2, 3, 4 tipos de respuestas. Acá solamente puse un ejemplo, ¿sí? De cómo sería la apertura, acá que le estoy dando en una de las partes que estamos preguntando, la separación si es interplanar, interbiónica, en fin. Uno puede hacer una apertura en cada una de estas flechas que aparecen aquí. Y además ¿cómo se asegura de que la pregunta está bien confeccionada? No en cuanto a la parte de lo que uno quiere desarrollar, sino a la parte técnica de lo que el sistema, digamos, nos permite hacer. Bueno, hay una manera de poder cliquear y de estandarizar para poder corroborar
en el momento que uno lo está haciendo, que todas las respuestas correctas aparezcan de esta manera. Entonces yo puedo setear de antemano, ¿sí? Y puedo ver de que la pregunta que fue formulada, todas las respuestas están correctamente hechas. Esto es lo que yo les decía que en la parte del ciclo de Deming es la tercera, en la parte de verificación, esto es lo que trato, digamos, de hacer, de verificar que la pregunta esté bien hecha, ¿sí? Y que no tenga, digamos, errores constructivos. Este es otro tipo de pregunta, quizás un poco más sencilla de poder elaborar, que es una pregunta de tipo múltiple choice. El enunciado es también sencillo, pero con la particularidad de que uno puede hacer también una pregunta más combinada. Dentro de todas las respuestas que uno tiene, poder tener distintos tipos de alternativas. Las respuestas correctas son las que están marcadas aquí, y fíjense que una de las respuestas que en muchas de las preguntas se presta para poder colocar es que ninguna de las otras opciones sean correctas. En general uno siempre la coloca al final esta respuesta, pero al estar seteado que las respuestas sean en forma aleatoria, bueno, en este caso particular, esta respuesta me la mandó al segundo lugar, por ejemplo. Bien, esta es una pregunta del tipo de respuesta corta, que, bueno, preguntamos, digamos, conceptualmente un tema, y la respuesta que nosotros esperamos tiene estas características, ¿sí? Esta es la pregunta y la respuesta. El sistema le pide a uno que coloque cuál es la respuesta correcta, no divide entre lo que es una palabra con mayúscula, digo bien, con mayúscula o con minúscula o con acento o sin acento, ahí no hay problema, pero sí sería un problema si el alumno pone difusión con la letra C. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como respuesta correcta, no voy a poner que difusión la vamos a poner como una respuesta correcta, pero uno, llegado el caso, puede setear distintos tipos de respuestas, darles la calificación del 100%, es decir, dárselas por válida, si pongo como respuesta difusión con la letra C. Entonces, si el alumno contesta difusión con C, el sistema se la va a tomar por buena porque está seteado con la letra C. Entonces, uno puede setear en este tipo de respuestas varias alternativas pensando en cuál es la respuesta que puede dar el alumno, y uno lo puede, digamos, también ir modificando. Bueno, esta es otra pregunta de respuesta, perdón, esta es una muy similar a la anterior, pero es una respuesta de carácter numérico, y en el caso de las numéricas tienen esta particularidad de que, por ejemplo, la pregunta esta que nosotros hacemos, dependiendo de la bibliografía que el alumno tenga que estar tratando, que la pregunta que el alumno tenga que estar tratando pueda tener variantes. Es decir, uno trata le asigna como un margen de tolerancia al error, el sistema lo marca como un error, entonces lo que uno tiene que hacer es setear el valor de la pregunta y ponerle cuál es el más menos la tolerancia que admite para que esa respuesta sea correcta. Eso en cuanto al tipo de preguntas del tipo de respuesta numérica que solemos hacer. Este es otro tipo de preguntas que se pueden hacer, que están relacionadas con el emparejamiento. Esta es una pregunta donde, bueno, ahí por ejemplo tenemos distintos tipos de enlaces, ponemos los tipos de enlaces y le damos a elegir en cada una de estas cuál es la opción, digamos, correcta. En este print de pantalla, acá pueden ver cómo está seteado. Se setea de esta manera, hay que poner la pregunta que uno quiere hacer y la respuesta correcta, ¿sí? Que le tiene que dar. Entonces, cada una de estas aperturas que tienen acá, ¿sí? Se van seteando de esta manera. Con cada uno de estos colores que están marcados acá, uno va dando todas las respuestas correctas. Obviamente que yo no suelo hacer este tipo de preguntas con 10 respuestas, ¿sí? Son preguntas más bien cortas, concisas, donde el alumno tiene la posibilidad de poder elegir una en particular, pero no teniéndose que desplazar por una pregunta donde tenga que elegir entre 10 respuestas para que no se pierda.
Bien, ¿cómo se arma, digamos, el cuestionario? Uno en el banco de preguntas, acá tomé un banco de preguntas que tengo uno de los temas, tengo 25 preguntas hechas, obviamente con distintos niveles de dificultad que pueden tener. Algunas preguntas pueden ser muy similares, puede cambiar un determinado valor, y quizás uno tenga que estar pensando en poder hacer subcategorías dentro de una categoría, porque si dentro de un cuestionario a uno le elige las preguntas en forma aleatoria, puede ocurrir que preguntas muy similares le caigan dentro de ese cuestionario. Entonces habría que pensar bien para poner una subcategoría dentro de una de las categorías que están armadas. En este caso particular, si yo tengo un cuestionario de 25 preguntas, puedo seleccionar, como hice en este caso, en este ejemplo, hay seleccionadas 3 preguntas que son las que quiero que el alumno responda. Y además el sistema tiene la posibilidad de, nos permite elegir la ponderación que tiene cada una de esas preguntas. Es decir, yo hago 10 preguntas, a cada una le puedo dar un punto. Y el total de las calificaciones de ese examen, en ese caso, van a ser 10 puntos. ¿Sí? Ahora bien, si a una pregunta uno cree que vale más que otro, vale el doble, uno quizás a una pregunta le pone un punto y a la otra le pone 2 puntos, y el sistema automáticamente lo que hace es calcularle el resultado final teniendo en cuenta esa ponderación que uno le dio a cada una de ellas. Y así es como quedaría, digamos, un examen de estas 3 preguntas que están seleccionadas, ¿sí? Entonces, fíjense que están hechas 3 preguntas, que son las que había elegido en el paso anterior, y me las coloca, digamos, de esta manera. Hay una manera, que bueno, creo que esa es una de las cosas que tengo que preguntarle a Florencia, o me pongo del otro lado a ver, porque hay formas de poder separar por temas, y uno pensando en el examen parcial, vi que hay una forma, que no sé cómo se hace, para poder dividirles las preguntas por temas, ¿sí? Así que, bueno, creo que eso es algo para también ayudar al alumno a que pueda por lo menos tener divididos por temas y no que le aparezcan todos en forma mezclada. Creo que es una buena manera para poder dividirle bien las preguntas y el alcance que uno le quiera dar al cuestionario. Sí, Diego, esto se puede lograr si el orden de las preguntas no es aleatorio, mediante el tipo de pregunta descripción. Ah, ok. Con eso podemos incluir como a modo de subtítulos pequeños parrafitos. Okay. Sin embargo, Bien. si el orden es aleatorio, esas descripciones también se van a mover, así que habría que tener cuidado ahí. Ah, ok, bueno, bárbaro, gracias. Yo había visto un ejemplo tuyo donde aparecía la I de información y estaban perfectamente subdivididas, y digo, la verdad que está buenísimo porque le separa por temas. Ahora, haciendo en forma aleatoria sería un problema ese, pero bueno. Ok, Sería un problema. ok, bueno, Exacto. bárbaro, gracias, Florencia. Bien. Por favor. Aquí, digamos, la parte más importante de los cuestionarios que uno pueda hacer. Ahora, ¿qué es lo que hice y cómo analizo, digamos, los cuestionarios? Esto es más o menos qué es lo que me fue dando y me va permitiendo poder evaluar en cada una de los cuestionarios el grado de participación que tengo de los estudiantes. Al principio, cuando arrancamos el año, allá por... yo arranqué el día 23 de marzo a dar clases. Los cuestionarios, cuando los empezamos a hacer, no los había puesto de carácter obligatorio. Es decir, bueno, ya depende de cada uno si los quiere practicar o no. Creo que es una buena medida para que se pueda medir como una autoevaluación. Pero a la medida que fui incrementando los cuestionarios, ahora hay uno que tenemos lanzado, lo pusimos de forma obligatoria para forzarlo al alumno para que pueda aprender, digamos, estas herramientas. Este análisis está basado en cómo fueron contestando cada uno de los cuestionarios que les había comentado, y bueno, evidentemente, digamos, acá surge como dato es que el 50% está participando en este tipo de cuestionarios, y bueno, tratamos de que todas las clases reforzar para que los practiquen.
y los puedan llevar adelante para que también ellos puedan medir el grado de asimilación de cada uno de los temas que fueron teniendo. Acá están puestos, si uno tuviera que hacer una proyección en cuanto a las notas, cada uno de los cuestionarios dio menores al 60%, entre el 60 y 70%, y entre el 80 y el 100%. Y bueno, acá hay algunos cuestionarios que pueden ser un poco más complejos que otros, y bueno, en eso estamos, de tratar de discernir cuál es la pregunta o cuáles son las preguntas que tuvieron mayor grado de dificultad para poder evaluarlas nuevamente y ver si hay que replantearlas o evidentemente hay un tema, digamos, que pasa por la teoría y hay que volver a explicar, digamos, el tema. Esto me da una idea de cómo los alumnos van performando en cada uno de los cuestionarios. Esto, digamos, es una planilla. Yo tengo una planilla de Excel. Uno puede bajar la planilla de Excel de cada uno de los cuestionarios. Acá están agrupados. Lo único que hice fue colorearme, digamos, en forma automática cuáles son los que van teniendo distintas performances, y además voy viendo los que van completando o los que van teniendo mayor grado de participación. Digamos, estas barras que dice acá el total, si tengo 4 o 5 cuestionarios hechos, que acá voy viendo quiénes son los que van contestando y quiénes son los que no van contestando. Y los que no van contestando, poder tener, digamos, un acercamiento mayor para ver qué es lo que está pasando. Eso es lo que suelo, digamos, hacer para tratar de reforzar si alguno viene un poco más rezagado con otro, o cuál es el motivo por el cual no responde, digamos, los cuestionarios. Sí, lo que me suele suceder es que una vez que los cuestionarios están cerrados, me piden que los vuelva a abrir para que los puedan volver a contestar, ¿no es cierto? Bueno, eso es un semáforo, digamos, alarmas que voy teniendo para poder ir viendo cómo cada alumno se va desenvolviendo. Y por último, una de las cuestiones que traté de hacer foco es, bueno, de qué forma yo reúno información para ver, viendo si conoce, entre otras cosas, si conoce la plataforma, si las clases las está entendiendo, no las está entendiendo, si la materia le resulta interesante. Obviamente que yo tengo una gran pasión por esta materia, esta disciplina, me encanta, y trato de transmitirle, de contagiarles la pasión que yo tengo por esta disciplina a todos. Les guste o no les guste, pero es lo que trato de hacer, digamos, clase tras clase, y de incentivarlos a que esta materia les guste. Como les decía, es la única materia que tienen ellos sobre materiales a lo largo de toda la carrera. Cuando llegan a la materia de proyecto final, seguramente tengan que diseñar algo, tengan que hacer algún proyecto donde traten el tema de materiales. Y si eso no lo estudiaron bien en nuestra materia, bueno, van a tener que desempolvar algunos libros para poder volver hacia atrás y poderse fijar todos estos temas. Entonces, por eso creo que es una materia importante. Así que trato de hacerles llegar todo lo que a mí me gusta, digamos, de la materia. A algunos les llego, a otros evidentemente no les llego, por lo menos está costando. Te digo, por ahora tenemos bastante tiempo por delante porque recién llevamos 2 meses de clase, así que bueno, todavía el trayecto es bastante largo, así que todavía tenemos tiempo para seguir mejorando. Bueno, acá simplemente de los 50 alumnos que tengo en el curso, lo mismo, volvieron, y está en línea con cómo vienen contestando los cuestionarios. El 50% tuvo la amabilidad, porque a mí me permite tomar un montón de acciones, porque si tengo que virar o cambiar, digamos, de dirección, lo hago. Y a través de estas preguntas que logré hacer en una encuesta que les hice, poder sacar, digamos, datos. Y hay algunos datos que son interesantes, que se los quería compartir. No son los únicos, porque hay otros gráficos que no los traje, digamos, acá, pero están más relacionados con cómo yo les doy la materia. Entonces les pregunté si la materia les resultaba interesante, si la dinámica y los ejemplos
o como está diagramada la estrategia que pensé al principio, le sirve o no para el aprendizaje, ¿sí? Después, por ejemplo, relacionado en estos tiempos, un poco entender la problemática que tienen, es decir, quizás algunos tienen mayor posibilidad de conectarse fácilmente a Internet y otros quizás no tanto. Entonces, una de las preguntas que les hice o que les formulé es si tenían acceso y la transmisión a la plataforma les funcionaba bien. Evidentemente hay algunos inconvenientes para poder acceder y bueno, hay que seguir trabajando y ver cuál es el problema puntual que tienen, porque un poco mi intención de esto fue ver si tengo que tomar un examen parcial, necesito asegurar de no tener que volver a tomar otro parcial en forma virtual. Es decir, el examen es único. No puedo tomar 5 veces el mismo examen, quizás porque un alumno no tuvo conexión. Entonces, para tratar de asegurar eso, estoy tratando de ver a ver si tiene o no algún inconveniente. Obviamente que si vamos a tener que tomar el examen por problemas de acceso, lo vamos a tener que hacer, pero digamos, no es la intención, porque eso nos obliga a repensar y tener varios exámenes disponibles para que los alumnos también puedan contestar. Después les pregunté si la información les resultaba útil y didáctica como estaba dispuesta. Los resultados fueron bastante buenos. Después si recibían la información en forma adecuada para conectarse. En el aula virtual tengo un apartado donde clase tras clase le subimos el link y está puesta el día, está puesta la hora, está puesto el link con un hipervínculo, de manera tal de que el alumno no tenga, digamos, problemas de acceso al momento que tenga que conectarse, digamos, a una clase, o poder hacer ejercicios que en ese caso tendría un poco más de tiempo, porque los días lunes por la noche saben que a las 7 de la tarde en punto nos juntamos por Meet para poder hacer la clase virtual. Bien, y por último, creo que un tema no menor, porque en la medida que uno va avanzando con los temas, algunos se van complejizando un poco más, entonces es saber cuál es la cantidad de horas de estudio que le dedican a la materia, y evidentemente un alto porcentaje le dedica entre 1 y 2 horas. Y una materia de estas características, que es muy informativa también y es muy extensa, 1 o 2 horas por semana, además de tener las clases, por lo menos yo entiendo que es poco. Entonces, bueno, esto hay que seguir trabajándolo y ver de qué manera el alumno puede estudiar un poco más para no dejar pasar todo un cuatrimestre y recién tomar una acción cuando sea tarde. Así que, bueno, estamos trabajando para tratar de incentivar, digamos, un poco más la cantidad de horas de estudio que le están dedicando a las materias. En cuanto al acceso que tienen a Internet, bueno, hay una buena, se pueden conectar fácil a las clases virtuales, y el último gráfico, que no es un tema para mí no menor, que pensando también en poder llevar un cuestionario, ya sea a través de un cuestionario o de una tarea como un ejercicio práctico, que es lo que tenemos quizás pensado hacer dentro de la cátedra, es ver si el alumno está familiarizado con la plataforma de Moodle. Es decir, uno quizás da por sentado de que el alumno lo sabe, porque lo sabe, y por ahí no es tan así. Nosotros, por suerte, tenemos la posibilidad de tener una gran asistencia de todo el equipo de educación a distancia para poder, a través de tutoriales y de estos webinars, de poder ayornarnos mucho más en cuanto a las herramientas, por lo menos es lo que me pasó a mí. Y evidentemente a algunos les cuesta, si bien hay cosas que son intuitivas porque son fáciles de hacer, por lo menos a mi entender, evidentemente hay algunos problemas que para la resolución de los cuestionarios no lo conocen del todo, para resolución de tareas quizás tampoco, para subir archivos lo mismo, y para descargar archivos, quizás ahí sí tenemos que, la información que brindamos la pueden bajar con facilidad. Así que, bueno, eso es básicamente, digamos, todo el espectro que
he barrido y el aprendizaje que hemos hecho a lo largo de estos 2 meses de clase. Así que hay muchas cosas para poder trabajar. Uno no está acostumbrado a la virtualidad y bueno, pero hay que adaptarse y mi primera premisa es que el alumno no puede perder, digamos, el año por mi desconocimiento de no poderle facilitar algo. Yo les digo, el primer día de clase, que fue el 23 de marzo, fue muy cómico porque, les digo la verdad, yo no sabía que existía ni Zoom, ni Meet, ni Jitsi, un montón de herramientas, yo no sabía. Entonces la primera clase fue muy cómica porque, ¿qué hicimos con Martín, que está conmigo en la materia? Bueno, tenemos que dar clase. ¿Cómo arrancamos? Generamos un foro en el aula virtual, entonces estuvimos 2 horas escribiendo y chateando, presentándonos y viendo qué era lo que íbamos a hacer. Fue tremendo, fue tremendo. Y bueno, algunos surgió ahí el comentario de que había herramientas de Zoom, y ahí empezamos a averiguar. Y en una semana mutamos, pasamos de un chat al Zoom. Y después del Zoom vimos el tutorial que Federico nos subió de Meet, y bueno, con sus pros y sus contras que puede tener la herramienta, usábamos Zoom porque entendíamos que era un poquito mejor en cuanto a las herramientas que podíamos dibujar, hacer alguna flecha, hacer algún comentario, que el Meet no lo tiene, pero teníamos problemas para hacer una grabación. Entonces hicimos 2 o 3 clases con Zoom y ahora la estamos haciendo vía Meet. Tenemos las grabaciones perfectamente y ahora estamos tratando de trabajar con el Jamboard para ver si lo podemos implementar y bueno, hacer un gran paquete y movernos siempre dentro de G Suite y aprovechar la posibilidad que nos da la facultad de poder tener todo este paquete que es muy valioso y bueno, de a poco hay que ir tratándole de sacar todo el provecho posible, ¿sí? Así que bueno, esa es mi experiencia. Espero que les sirva, digamos, a otros para poder hacer algunas cosas dentro de su materia, y obviamente que se puede hacer. Esto lleva muchas horas de estudio, de escuchar videos, tutoriales, de ir, venir varias veces, pero bueno, creo que los resultados, digamos, están. Digamos, por lo menos de mi parte he estado más que contento porque en estos 2 meses pude hacer algunas cosas que quizás cuando estábamos planificando el año esto no estaba previsto. Así que por mi parte creo que estamos bastante bien. Diego, ¿te puedo hacer una pregunta? Soy Enrique Botinelli de Bariloche. Sí, voy a sacar, a ver, bueno, lo dejo por las dudas. Sí, te escucho. Primero te felicito por el trabajo que estás haciendo, realmente es increíble, la verdad que muy bueno. Gracias, Enrique. Después, tu materia es de segundo año, ¿verdad? Es de segundo año, sí. ¿Hay alguien que aplicó esto para materias de primero? Porque yo creo que los chicos de segundo ya tienen un entrenamiento previo con nosotros. Ahora, ¿hay alguien que aplicó esto para los chicos de primero? Yo te digo porque yo tengo sistema de representación de primero y mecánico de tercero, ¿no? Sí. A ver, no te puedo dar con certeza, imagino que sí, pero no conozco a nadie, a algún colega que haya hecho, digamos, este mismo trabajo para alguna materia de primero. Sí, está Federico y Florencia, bueno, no sé, claro, pero ellos dan materias de, entiendo, análisis o álgebra o física 1, que son de primer año, y está implementado esto. Quizás desde otra, seguramente desde otra óptica, conceptualmente los cuestionarios funcionan siempre de la misma manera. Pero bueno, Federico creo que tiene en álgebra, análisis y física, tiene amplia experiencia es más, él estuvo también con el tema del ingreso. Así que creo que hay que escucharlo, digamos, a él, ¿sí? Para poder Muchas aprender. gracias, nuevamente te felicito. Bueno, gracias, Enrique. Bueno, Federico, yo no sé si hay otras materias, además de las que vos das, si hay otras materias de primer año que se den, ¿no?
Mira, yo doy álgebra, pero en realidad hay una particularidad, porque La el pregunta álgebra que yo doy es... no. ¿Clara? Tiene. El álgebra que yo doy es en la modalidad a distancia, que ya antes de que surja todo esto de la pandemia, ya estaba planteada a distancia. Entonces, es verdad que son alumnos de primer año, pero son alumnos que están recursando, porque álgebra a distancia se da para recursantes, y que eligieron cursar a distancia. Entonces, esa materia no se vio tan afectada por esto, porque, bueno, de todas formas se cursaba a distancia. O sea que esa no es parámetro. Y la otra en la que estoy es proba, pero probabilidad es de segundo año. Entonces, yo personalmente no estoy en ninguna de primer año, pero imagino que sí, que tiene que haber un montonazo de docentes que están dando materias de primer año y que están haciendo estas cosas, solo que yo no soy uno de ellos. Perdón, buenas El caso tardes. de Ingeniería y Sociedad, que es de primer año, y en Ingeniería y Sociedad se está trabajando ya desde el año pasado con cuestionarios, y la verdad es que los resultados que obtenemos son muy positivos, digamos. Funciona muchísimo para mantener el engagement de los alumnos y también como pequeñas estas evaluaciones de seguimiento. Así que sí, absolutamente. Yo ahora estoy elaborando un pequeño tutorial para alumnos que creo que puede servir para orientar estas primeras inserciones del aula virtual. Buenísimo. Así que eso. Buenísimo. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Analía Russo, yo soy de una materia que es la anterior a la suya, de Química General. Y, digamos, no tengo el nivel que usted explicó, por supuesto. He realizado cuestionarios, lo que pasa que, digamos, es como muy trabajoso armar el banco de preguntas. Estamos de Veo acuerdo. que usted me pasa el trapo, digamos, nada, es excelente, lo voy a tomar, lo voy a practicar, pero en química somos unos cuantos docentes que ya estábamos haciendo cuestionarios y tareas para incentivar a los alumnos a participar. Esa es la idea. Así que no sé quién había preguntado, pero sí, en primer año, y como siempre, hay alumnos que siguen la materia y hay alumnos que no sabemos bien por qué, digamos, vienen como con una inercia del secundario, típico de la edad. Claro. Ok. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, muy bien. Gracias, Dieguito. Suerte. Que sigan bien todos. Gracias. Gracias. Carlos. Aprovecho para contarles que hemos subido nuevos tutoriales a YouTube y al documento de ayuda al docente, tutoriales que tienen que ver con estas preguntas que planteó Diego hoy, sobre todo estas más complejas, de preguntas sobre todo calculada y pregunta de respuestas anidadas o close, que requieren por ahí una complejidad superior. Eso lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Educación a Distancia y en el documento de ayuda al docente que nos acompaña siempre. Aprovecho para agradecerte, Diego. La verdad que muy interesante la presentación, también a Clara y al equipo de Distancia. Imagino, me incorporé un poco más tarde al encuentro, pero bueno, este encuentro surgió como una inquietud dentro del Departamento de Ingeniería Industrial, donde Diego comentó esta actividad que estaba trabajando, pensando para las evaluaciones, y a partir de ahí, bueno, se armó la posibilidad de que pudiera compartir esta experiencia, que la verdad que ha estado muy interesante. Muchas gracias. Gracias por compartir también el enfoque en el seguimiento de los estudiantes, ¿no? Más allá de tu experiencia con el cuestionario, creo que este enfoque, esta mirada sobre cómo están avanzando los estudiantes, cómo están utilizando las herramientas tecnológicas y cómo están participando en las distintas actividades, me parece que suma muchísimo, sobre todo pensando en el título del encuentro, que fue la potencialidad pedagógica que tienen los cuestionarios. Así que muchísimas gracias. Bueno, y gracias a todos los profesores que nos acompañaron hoy en el encuentro. Agradecer que se me cortó la comunicación. Quería agradecer la ocasión.
porque la vi muy completa. Posición muy rico, todo lo que comencionarios y lo que se puede ver es que la utilización de los cuestionarios de todo un trabajo tuyo de planificación previo, de identificación de los objetivos, de clarificación de los propósitos, de identificar dónde está la información, de acompañar al estudiante. Y me parece que esto es como muy rico, porque es consecuencia de todo el trabajo, y es por ello que el cuestionario se vuelve tan... Te escucho cortado, Clara, sí, pero es tal cual como decís. Sí, porque es planificado. Cortado, claro. Y no sé si nos escuchás. Al propósito. Pero conociendo a Clara y en línea, creo, con lo que está diciendo, te agradecemos mucho, Diego, por esto que ahí volvió Clara. Digo final que es... Bueno, voy a traducir lo que no escuchamos a partir de los principios generales que sé que compartimos con Clara. Y gracias creo que todos el valor de la planificación. Participar de este encuentro que ha sido muy enriquecedor. Bueno, tomamos el agradecimiento de Clara por la planificación, por el seguimiento de los alumnos. Me siento como intérprete simultánea. Y por el seguimiento de los alumnos, que es tan valioso en esta época que nos toca, de época de desafíos. Y por supuesto por compartir, por seguir conformando esta comunidad de prácticas que creo que estamos formando. La verdad que es valiosísimo. Este webinar va a quedar subido en el canal de YouTube y también lo van a poder ver en el aula virtual de evaluación. Vamos a ir subiendo también estos contenidos. Todavía estamos organizándolos para que queden también de una manera ordenada y armónica, pero mientras los pueden ir revisando en YouTube. Así que muchísimas gracias, Diego. Y bueno, muchas gracias, Flor. A Federico también, Clara, a Miriam, sí, a Guillermo también. Muchas gracias a todos por haberme hecho partícipe de esto, ¿sí? A vos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos aprendiendo. Por todo tu trabajo. Un gran seguidor de ustedes. Por último tenemos un videíto para compartirles sobre cuestionarios, es muy cortito. Fede, si querés compartir la pantalla. Dale, un segundito. Ya se anticipa la música del video. Sí. Ahí va.
bueno, un breve resumen para terminar. Les dejamos también el link ahí, también va a estar en el canal. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, Bueno. a disposición. Gracias. Gracias a todos. Cualquier cosa en el aula de evaluación. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, Gracias. un gusto. Chau, gracias. Chao. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, muy bueno. Gracias a Bueno, todos. lo de hoy, muy bueno. Saludo a todos, que tengan un buen fin de semana. Gracias a todos. Ahora tenemos una persona más para, para preguntar. Gracias, Diego. Nos vemos en la Chao, suerte. Chao a todos. Gracias. Gracias. Chao. Chao, buenas tardes, muy bueno, como siempre. Muchas gracias. Buenas tardes.